Seguimos con el programa Los Investigadores Médicos hablando de la buena salud y es momento de estar en la cocina. Y es que realmente la última vez que nos visitaste, Luisa, el licuado estuvo delicioso y lo disfruté mucho, así que ahora vamos a disfrutar otra receta que tú nos traes. Ella es Luisa Pérez, nutricionista, que nos acompaña en esta oportunidad y vamos a hablar de la alimentación, pero ¿qué significa una buena alimentación, Luisa? Pues bueno, mira, Claudia, para empezar, una buena alimentación debe llevar 5 pilares muy importantes. El primero de ellos es que debe ser una alimentación variada, ¿verdad? Que ya lo hemos visto, muchos alimentos, tienen muchos nutrientes, pero no los tienen todos, ¿verdad? Entonces necesitamos de muchos alimentos que nos provean muchos nutrientes. El segundo es que debe ser una alimentación equilibrada, ¿verdad? Es decir, va a ser en base a las necesidades. Por ejemplo, ¿verdad? Una mujer de 23 años con un estado nutricional normal y una mujer de 23 años embarazada no tiene los mismos requerimientos. Entonces debe ser equilibrada en base a las necesidades de cada persona. El tercero es que debe ser una alimentación suficiente, ¿verdad? Este es un error que muchos hemos cometido, ¿verdad? Que hemos dejado de comer. Entonces, en realidad debe ser una alimentación suficiente, nos debe llenar, ¿verdad? Debe de ser completa. Para eso necesitamos que sea totalmente suficiente. La cuarta es que debe ser inocua, ¿verdad? Que ya lo habíamos platicado la vez anterior, que debe llenar todas las medidas de higiene, más ahora, ¿verdad? Y la última es que debe ser adaptada. ¿Por qué adaptada? Porque no es lo mismo lo que comemos aquí en Guatemala que hasta, por ejemplo, en un país que está cercano en México, ¿verdad? Entonces debe de ser adaptada en base a cultura y hasta en base a religión también, ¿verdad? Luisa, y en estos tiempos, ¿qué tan difícil es tener este tipo de vida, este tipo de alimentación que tú nos mencionas? Pues realmente no es tan difícil. Media vez nosotros tengamos realmente los alimentos necesarios, ¿verdad? Si muchas veces pues se nos complica ir al mercado, se nos complica ir al súper, podemos tener un huerto en casa donde podemos tener algunos alimentos que nos pueden servir, ¿verdad? Y si no, pues podemos tener el método de conservación, ¿verdad? Que lo podemos tener en el freezer donde se puede congelar muy bien la fruta para poder utilizarla, ¿verdad? Y elegir bien los alimentos que vamos a consumir. Ahora en este tiempo, y como estamos en cuarentena, hasta tenemos más tiempo para prepararlo, ¿verdad? Hay más tiempo para ver una receta, intentar prepararla. Entonces, esto es lo que podemos aprovechar ahora. Luisa, pero al hablar de una buena alimentación, una alimentación balanceada, saludable, ¿esto quiere decir que tenemos que dejar por un lado los postres, la comida chatarra y la comida rápida? No necesariamente. De hecho, en una persona sana, ¿verdad?, podemos hablar de que si la persona, por ejemplo tú, ¿verdad, Claudia? Tú haces tu alimentación bien de lunes a sábado, por ejemplo, ¿verdad? Y el domingo tienes un cumpleaños, no quiere decir que va a ser intocable ese pastel, ¿verdad? O va a ser intocable esa gaseosa que de repente te quieres tomar. Está bien, si tú sabes que has llevado una buena alimentación en los días anteriores, ¿verdad? Sí puedes consumir este tipo de alimentos. Y también hay que tomar en cuenta que tú, por ejemplo, no padeces ninguna enfermedad, pero hay personas que padecen enfermedades como diabetes, ¿verdad? Ellos no pueden consumir cierta cantidad de azúcar. Entonces ahí se pueden poner otro tipo de alimentos, ¿verdad? O por ejemplo puede ser un pastel que sea para la persona, ¿verdad? Que no contenga tanta cantidad de azúcares y otro tipo de harina. Entonces ahí se puede ir adecuando a la persona. Incluso ese día se le llama día de trampa, sí, ¿verdad? Exacto, así le hemos llamado el día de trampa. De hecho, cuando nosotros hacemos un régimen alimentario o un patrón alimentario, no tomamos en cuenta el día domingo, ¿verdad? La mayoría no toma en cuenta el día domingo porque es el día que uno sale, que uno visita o que llegan de visita, entonces ese día no se realiza de por sí un menú. Pero no quiere decir que todo el día podamos pasar comiendo, sino solo un tiempo de comida. Puede ser un tiempo de comida o, por ejemplo, en el desayuno, pues yo voy a agregarle Nutella, por ejemplo, a mis panqueques o a mi fruta. En el almuerzo voy a tomarme un vasito de coca y en la cena, pues de repente se me antoja un pedazo de pizza, ¿verdad? Pero sí, realmente no es de que en un solo tiempo de comida yo voy a comerme todo esto, ¿verdad? También tiene aclararlo, sí. Bueno, Luisa, ¿y tú crees que los alimentos de hoy en día, las verduras, las frutas, tengan todos los nutrientes que los que tenían, hace 15 años? Debería de ser, ¿verdad? Realmente debería de ser, pero vemos que ahora la demanda es mucho más, ¿verdad? Hay mucha demanda afuera, entonces necesitan que todo esto esté en el menor tiempo posible, por lo que no es tan saludable como hace tiempo, pero es la recomendación que te hago en inicio, ¿verdad? Pueden haber, las personas podemos hacer huertos en nuestra casa para que sepamos que esa alimentación, que esa verdurita que estamos haciendo, sí es 100% natural. Muy bien, Luisa. Bueno, ¿es posible que en estos momentos de cuarentena comamos más de lo normal o más comida nutritiva o más comida
rápida. De repente nos podemos sentir como un poquito ansiosos, ¿verdad? Como adentro, estar encerrados y bueno, ¿qué podemos hacer? Sí nos podemos sentir ansiosos y galguear un poquito más, ¿verdad? Pero lo ideal es, como te comentaba, teniendo un poquito más de tiempo, podemos hacer recetas mucho más saludables. Ahora en internet pues aparece todo tipo de recetas. Con tu nutricionista, ¿verdad? Tú puedes preguntarle, mira, ¿qué recetas son las que tienes para que yo pueda hacer en casa ahora que tengo un poco más de tiempo? Entonces debería de ser realmente un poquito más saludable, ¿verdad? Bueno, Luisa, ¿y qué debería de contener un plato saludable? Digamos, pongamos el ejemplo, el desayuno. Bueno, primero, te voy a decir en general. En general, todos los platos deberían de contener 3 macronutrientes. El primero es que debe tener de fuentes de grasas, fuentes de carbohidrato y fuente de proteínas. Los 3 tiempos de comida. Entonces, en un desayuno, por ejemplo, ¿cuál puede ser nuestra fuente de carbohidratos? Los frijoles, por ejemplo. ¿Cuál puede ser nuestra fuente de proteína? El huevo. ¿Y cuál puede ser nuestra fuente de grasa? Por ejemplo, podemos tener unas lasquitas de aguacate, ¿verdad? Entonces ya tenemos de nuestros 3 macronutrientes. Entonces ya sabemos que esa alimentación ya es variada, ya es equilibrada, ya es inocua, ¿verdad? Ya es suficiente. Entonces ya cumplimos los 5 pilares de la buena alimentación. Bueno, Luisa, es momento de poner manos a la obra. Tú has traído una receta rápida, riquísima y saludable. A ver, cuéntanos. Bueno, pues aquí lo que les traje fue algo que podemos hacer en casa súper fácil, que es el salpicón. Y lo vamos a hacer, yo se los traje para que ustedes puedan tenerlo en 2 opciones en casa. Entonces aquí se los voy a dar como en opción de tostadas. En una tostada van a ver que hay aguacate, que va a ser entonces nuestra fuente de grasa, y en la otra pues no lo vamos a poner porque hay quienes no les gusta el aguacate, ¿verdad? Entonces solamente... ¿A quién no le gusta el aguacate? No sé todavía en este tiempo a quién no le gusta. Pero posiblemente. Pero posiblemente. Y aquí yo les ejemplifiqué un platito pequeño. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Como todo entra por la vista, si nosotros vemos un plato grande y de repente lo vemos medio vacío, decimos, no me llené, ¿verdad? Pero si nosotros vemos un platito pequeño y lo vemos lleno, entonces ya es como, ay, no, suficiente comida, entonces me lleno. Entonces, eso puede ser una recomendación que ustedes pueden hacer en casa. Si de repente ven que el plato es muy grande y no se están sirviendo mucho y necesitan servirse más, entonces mejor utilicen un plato más chiquito, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer ahorita es preparar el salpicón. Hay varias formas de que ustedes pueden preparar el salpicón, ¿verdad? Cada quien lo prepara como que le da su toque. Hay quienes no le agregan tomate, hay quienes le agregan rábano o le agregan de los 2, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver acá cómo lo vamos a ir preparando. Y ya tú nos vas a dar el visto bueno, entonces. Me llamó mucho la atención lo que dijiste de las porciones de los platos grandes y pequeños. Ahí está entonces la trampa de los restaurantes de estilo buffet, que la gente llega y mira tanta comida y se llena rápido. Y se llena rápido, cabal. Y especialmente cuando vamos a un buffet, lo mejor es, cabal, elegir un platito mejor chiquito, ¿verdad? Porque de repente vemos el plato grande y lo llenamos. Sí, suele pasar. Sí, entonces, bueno, aquí le vamos a agregar de ambas para que tú veas. Generalmente yo solamente le echo rábano, ¿verdad? Solamente le aplico rábano, pero pueden agregarle de los 2 y tú nos vas a decir qué te va a parecer. Entonces aquí... Me encanta esta parte, que yo sea la catadora. Sí, tú nos vas a dar ahí el visto bueno. Entonces ahí lo vamos a ir revolviendo. Lo que nos hace falta acá nada más es el limón. Tal vez si tú nos puedes ir apoyando aquí con el limoncito. Aquí ya te traje yo y el limón. Entonces vamos a ir revolviendo. Ahí está. Todo, ¿verdad? Sí. Le vamos a agregar un solo limón nada más. Entonces aquí ya está. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar a la tostada con aguacate. A ti sí te gusta el aguacate. A mí me encanta el aguacate. Bueno, entonces lo vamos a aprovechar. Y aquí generalmente va 1/4 del aguacate, que es la porción que necesitamos, ¿verdad? Y pueden consumir 2 tostadas en el tiempo de comida, que sería generalmente para un almuerzo, ¿verdad? Para almuerzo. Para el almuerzo, porque aquí la tostada sería la fuente de carbohidrato, la grasa y la proteína que la estaría dando el salpicón, ¿verdad? ¿Qué tal? Delicioso. Sí. Sí, riquísimo. Ok, entonces lo pueden hacer en casa y acompañado lo pueden hacer junto con cevilat, ¿verdad? Hay muchas recetas que podemos hacer en casa, licuados o refrescos, y podemos agregar un sobre de cevilat al día. En este caso, lo que yo les traje aquí fue sandía, ¿verdad? Este viene con sandía, el jugo de 2 limones, y le pueden agregar muy bien el cevilat. De aquí se lo vamos a agregar. Y ya nos vas a decir tú cómo sabe.
A este es mejor que no le agreguen azúcar, ¿verdad? Sí, eso iba a mencionar, que el Sevilla tiene como ese toque dulce que ya no necesita azúcar el licuado. No necesitará azúcar el licuado, cabal. Entonces ahí nos vas a hacer tú también. A probarla, a ver qué te parece. Sí. Riquísimo. Y un dato que no les mencioné acá es por qué está partido así o por qué tienen estas etiquetas los platos. Y esto es por lo que te he mencionado, porque generalmente la parte grande de acá es la que tiene que contener la fuente de proteína. La proteína. La mitad de acá, el cuarto de acá debe de tener la parte del carbohidrato y la de acá la grasa o las vitaminas y minerales, que puede ser la fruta o la verdura, ¿verdad? Igual en el plato grande. Entonces esto es como imaginario, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer la división en sus platos. Bueno, ¿y qué nos podrías mencionar aparte, bueno, de la cena? Que en la cena es como un tiempo bastante complicado para saber qué podemos comer. Ya tomando en cuenta esas tres porciones que nos has mencionado, carbohidrato, proteína y grasa. ¿Qué podemos comer en la cena? Bueno, yo en la cena siempre recomiendo que sea algo muy ligero, especialmente porque nosotros tenemos la costumbre de cenar y al ratito irnos a dormir o irnos a acostar. Entonces, eso generalmente no es muy bueno para la digestión de la comida. Entonces, lo que yo les recomiendo y lo que les recomiendo a la mayoría de los pacientes es de que sea algo muy suave, como por ejemplo una sopa, ¿verdad? Entonces, podemos tomar, por ejemplo, zanahoria, papa, otro tipo de verduras, por ejemplo, zucchinis, ¿verdad? Y los ponemos a hervir. Importante que primero hierva el agua y después agregar las verduras, porque si no se pierde mucho de las vitaminas y minerales de las verduras. Se hierven, se agrega la salita y luego se licúa, ¿verdad? Entonces con esto ustedes pueden agregarlo y por ejemplo ya no pueden ser tostaditas, sino pueden ser las galletitas, ¿verdad? Entonces ya con galletitas se pueden acompañar. Entonces ya acompañamos la parte de las verduras y la parte de los carbohidratos. Muy bien, gracias Luisa. Y realmente es un reto para todos el permanecer en casa y estar esta cuarentena y comer saludable, porque nos ponemos a ver una serie, una película, poporopos, galguerías y bastante complicado. Esperamos que después de la cuarentena no estén ahí como arrepentidos por las libras de más. Así que comer saludable es sumamente fácil, recetas muy sencillas que nos trae Luisa. Gracias por estar con nosotros, Luisa. Ustedes, Claudia, muy amable. Bueno, y seguimos con más en Los Investigadores Médicos, mientras aquí pues nos terminamos esto. ¿Por qué comer 5 o más veces al día? 5 comidas al día nos ayudarán a mantener una mejor condición de nuestro organismo. A continuación, les explicamos el motivo. 1. Logra que nuestro metabolismo no retenga tan fácilmente las grasas. Cuando pasamos muchas horas sin comer, el sistema digestivo activa un mecanismo de autoprotección consistente en retener grasas para intentar asegurar el alimento ante una previsible fase de carestía. Comiendo a menudo, desactivamos esa fase de emergencia, por lo tanto, retenemos menos grasa. 2. La sensación de hambre disminuye porque lógicamente hemos ingerido más alimentos. Eso nos hará comer con menos ansiedad y en menor cantidad cada vez que consumamos algún alimento. 3. Al realizar más comidas a lo largo del día, aseguramos el aporte de un mayor de nutrientes. Son más los alimentos que tomamos, por lo tanto más variados. Así garantizamos la ingesta más diversificada en cuanto a minerales, vitaminas, entre muchas más. 4. Nuestro estado de ánimo mejora. Normalmente, cuando una persona no come, se torna más decaída, más triste y más enojada. Psicológicamente, empezaremos a perder la obsesión de que llegue la hora de la comida. Y en cambio, el hecho de comer más a menudo, que no significa en mayor cantidad, hará que a la hora de comer tengamos la fuerza mental de creer que tenemos el depósito cargado y que no nos falta tanta comida. 5. Al comer en cantidades más pequeñas y alimentos con mayor fibra, nuestras digestiones serán más fáciles y suaves. Los nutrientes llegarán con mayor rapidez hasta las células y empezaremos a sentir que el estómago se nos deshincha antes y que las digestiones son más ligeras. Cuando estemos de regreso, hablamos de Sevilla de Limtox y todos los beneficios que pueden brindarnos para mejorar nuestra salud al máximo. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.